Para hablar de esto, estamos en comunicación con Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, del Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentinos, a raíz de lo que están siendo los despidos, los 97 despidos en la empresa. Alejandro, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín te saludamos. Valentín, Carlos, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, Alejandro, contanos un poquito a ver en qué situación está en este momento los trabajadores de la empresa. Bueno, mirá, el día lunes, cerca del mediodía, simultáneamente con la publicación de los medios de difusión, nos enteramos de 97 despidos sobre la fábrica FATE, una fábrica de 80 años en el país, que tiene 1.493 trabajadores que operan sobre las máquinas, o sea, operarios, que están representados por el SUNDA, que estamos organizados en el gremio de neumático. Y a partir de ese momento fuimos inmediatamente a los portones de la fábrica porque en el turno tarde iba a ser el primero que se encuentre con el hecho de la notificación de despidos. 26 compañeros en el portón, cuando trataban de ingresar, se les notificó de esta situación y no se les permitió el ingreso. A partir de allí llamamos a un paro total de actividades en la planta y a una asamblea para el día martes a las 14 horas. Pero cuando empezó a correr la tarde, extrañamente, después de los despidos, se dictó una conciliación obligatoria, prácticamente fue inmediata. Entonces el sindicato lo que garantizó fue el ingreso de los compañeros a su puesto normal y habitual. Una vez garantizado esto, el sindicato comprende que hay que acatar la conciliación porque en estas circunstancias de que los trabajadores estén trabajando, corresponde, y en ese momento empezamos a discutir con la patronal, empezamos a generar acciones por fuera de planta, porque entendemos claramente que es una pausa, y vencidos estos 15 días hábiles, volvemos a estar en la misma circunstancia. En estos momentos estamos llamando a acciones el día viernes en zona norte, zona sur y zona oeste, en protesta por esto y despidos que hemos tenido en otras empresas como es Bristol y Pirelli. ¿Cuál es la argumentación que ponen las empresas para llevar a cabo estos despidos? Hola, hola, hola. ¿Se nos cortó? Ay, se A nos cortó. Estamos con algunos ver, problemas de Joaco, si lo comunicación. podemos A ver si recuperar. ahí lo recuperamos. Sí, A ver, sí, sí. ahí estamos ya. Ahí estamos justamente reconectando con Alejandro Crespo, recordemos, secretario general del SUTNET. Ahí estamos, ahí estamos. Alejandro, ¿nos escuchás? Yo te escucho bien, ¿vos me Ahí estamos. escuchás? Sí. Perfecto, perfecto. Te iba a preguntar justamente, bueno, ¿cuál es la argumentación que están esgrimiendo las empresas que están llevando a cabo estos despidos? Bueno, primero que la empresa FATE es el dueño de Madera Quintanilla, Ujú. que la familia de Madanes fue su primera empresa y con ella conquistaron luego la adjudicación de Aluar Puerto Madre, una fábrica de aluminio muy grande, la más grande de toda esta parte del continente, Futaleufu, que es en la hidroeléctrica, Infa. Por lo tanto, estos trabajadores que tienen más de 20 años en fábrica, los despedidos, que son hijos de trabajadores anteriores, son despidos muy fuertes porque son compañeros de muchos años de fábrica. El argumento que utiliza son temas macroeconómicos. Se refieren a los impuestos que se han bajado a la importación de neumáticos, a los impuestos que se mantienen a la exportación de neumáticos, al impuesto país, que genera un impuesto sobre la materia prima de un 17,5% de la materia prima que ingresa al país para la fabricación. Todos temas, como vos comprenderás, que no lo manejamos los trabajadores. No podemos nosotros modificar esos puntos. Y a la vez, tampoco lo modifica el despido de 100 trabajadores, las ecuaciones económicas van a ser las mismas. Por lo tanto, estos despidos nos encuentran los compañeros defendiendo los puestos de trabajo, accionando, pero sabiendo que es un fuego cruzado entre un gobierno nacional que desde que ingresó lanza todas medidas a fabricación de productos en el país y protege, extrañamente es un Estado que protege la importación, o sea, protege a otros países en vez del pueblo argentino, y genera condiciones donde las empresas tratan de avanzar sobre los puestos de trabajo, las condiciones laborales, los salarios, y en estas condiciones nos encontramos arrinconados como viento obrero y nos obligas a ir a pelear, ¿no? Claro, Alejandro, Carlos Martín te habla, buen día.
¿Vos creés Sí. que esto se va a replicar en las otras empresas, Bridgestone y Goodyear? Mira, las empresas del país, que es Bristol, que se encuentra en zona sur, en Mm, Lavallol, es la mayor importadora de neumáticos. Así que en enero hemos tenido 65 despidos mm, que se sumaban a otros 20 que habíamos tenido apenas ganó Milei las elecciones y ha reemplazado esos puestos de trabajo por medio de aumentar las importaciones de neumáticos. O sea, la mayor importadora de neumáticos es la propia Bristol y la claro. sigue Prometheum, que es de Pirelli, Que en la Pirelli, cual claro. también tenemos despidos. Claro. Lo de Bristol es llamativo, ¿no? No por el tema de la importación, sino porque en algún momento supe que hubo reparto de ganancias, ¿no es cierto?, con los trabajadores. Bueno, viste que en ese momento, cuando repartían ganancias, habíamos tenido un fuerte conflicto en el Sí, neumático, me acuerdo por vos, porque sí. estábamos reclamando por salario Mm, y por dinero que por los trabajos que tenemos, porque trabajamos sábado y domingo, mañana, tarde y noche en todas las fábricas, y en ese momento estábamos reclamando por adicionales. Y la fábrica Bristol, en el conflicto quizás más grande que tuvo el neumático, mm, repartió ganancias, pero nosotros decíamos que esas ganancias, eh, vos fijate la situación, hubo varias acciones directas del sindicato en el 2022 durante 6 meses, y en el 2023 no tuvimos ninguna acción y hubo mucha más fabricación de neumáticos. Se mantuvo una economía muy similar entre 2022 y 2023. sí, Y sin embargo las ganancias las repartieron sobre el 2022 y no repartieron ganancias sobre el 2023. ¿Por qué? Porque las ganancias que estaban repartiendo eran los 60 millones de dólares que habían traído de importación de neumáticos a dólar claro, oficial y lo vendían a dólar blue. claro. Por lo tanto, el reparto de ganancias obedece al mismo problema que tenemos ahora. Si se le da a las empresas, y ahora en forma sistemática, sostenida, e intentando meter una ley bases, intentando cambiar la estructura de leyes que cambiarían, digamos, la forma del país durante muchos años, obviamente, no solo en el neumático, servirá de ejemplo, Sí, van a terminar transformándose en importadoras de neumáticos en vez de ser productoras cuando uno produce, no solo genera que al darle un sueldo a un trabajador este lo gasta en el país, sino que cuando uno compra una cubierta extranjera el dinero se va fuera del país. Por eso decimos que esto es la fábrica de neumáticos en Argentina tiene 100 años. mm. Para volver a un despido de esta magnitud tenemos que ir a los 90. O sea, esta situación que estamos viviendo nos está arrinconando como movimiento obrero. Y cuando se arrincona mucho a una fuerza, que son los trabajadores o cualquier otra, esta tiene que reaccionar. Y el reaccionar se vuelve muy complicado porque nos obligan a actuar muy fuertemente. No te pueden apuntar con un tanque de guerra y responderle con una gomera. claro. Y eso es lo que se está produciendo de presión en todo el país. Alejandro, en los últimos años el SUTNA fue, bueno, de los pocos gremios que consiguieron paritarias por encima de la inflación, ¿no es cierto? Esto responde, me imagino, a una cuestión de combatividad que tiene el SUTNA, pero también, bueno, a una posición gremial que no ha abundado en otros sindicatos, sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández, hay que decirlo también, porque, a ver, al gobierno de Mauricio Macri o de Javier Milei, es lógico que los sindicatos hayan salido a hacerle frente, pero no se ha hecho lo mismo con el gobierno de Alberto Fernández. Mira, lo que pasa es que el sindicato ha accionado en un hecho muy lógico. El peso de lo que llaman costo laboral las empresas, Mm, que son los salarios, más los impuestos, más el transporte, que implican, y el comedor, todo lo que tiene un trabajador, es un muy escaso. Eh, no llega, en los años anteriores nos llegaba el 4% o sea, que una cubierta de 100.000 pesos, que hay pocas, ¿no? sí, 4.000 pesos es lo que cuestan los trabajadores. Y por ejemplo, el impuesto país, ese que se pone sobre la parte fundamental, que es la materia prima, representa 17,5 sobre un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que se gasta más en ese impuesto que en todos los salarios. claro. Por lo tanto, que el hecho de que los trabajadores estemos por debajo de una canasta familiar no tiene justificación alguna. Por eso en cualquier gobierno hay que salir a pelear, porque no es nuestro salario el que va a joder, como tratan de decir los trolls y todo ese tipo de cosas de cáscara, que es mentira total.
¿quién puede pensar que un salario en Argentina es el que imposibilita con nuestro sueldo en pesos competir con los salarios del mundo? Eso no tiene ningún sentido. Lo que cambian son otras ecuaciones que las generan los propios gobiernos y los empresarios. En estas condiciones hemos peleado contra Macri, contra Alberto Fernández, bueno, en la última parte prácticamente contra Massa, ¿no? Porque era el que dirigía como superministro la situación, y ahora contra Milei. Pero hay que decir las cosas como son porque hay un pueblo trabajador que lo tiene que comprender. Esta situación actual es mucho peor. Estamos ante una amenaza total sobre la forma estructural de cómo se maneja el movimiento obrero, que no solo va a dañar la situación que vivimos nosotros en estos momentos y que vamos a perjudicar a nuestros hijos y a nuestra familia, sino que va a marcar generaciones si no modificamos esta situación y volvemos a tener una etapa como la de los 90, donde estamos todavía reparando las situaciones que vivimos durante esos años. Estas situaciones que se están viviendo actualmente requieren respuestas muy fuertes, no porque sean, colocadas por otro interés, sino porque el único interés que tenemos es proteger las condiciones laborales, los salarios y los puestos de trabajo de la familia trabajadora. Cuando se trate de la ley base, hay que movilizar con todas las fuerzas y la Secretaría tiene que llevar un paro general. Eso te iba a preguntar justamente, en cuanto a la ley de bases, pareciera que todos estos despidos vienen a ser un poquito el preludio o la base de aplicación de la ley de bases, ¿no es cierto? Mira, es la astucia de la historia, ¿no? Creo que estamos advertidos como pueblo trabajador lo que viene. Y digo como pueblo trabajador para describirnos de alguna manera, somos laburantes, tipos que laburamos toda la vida, mi viejo laburó 40 años en FATE, somos personas que vivimos en esto, ¿no? Y que uno quiere describirlo de alguna manera. A todos aquellos que se levantan a la mañana para laburar, o a la tarde, o a la noche, si no modificamos esto, si no frenamos la ley base, si no modificamos el mega DNU, si no logramos imponer que se discutan cosas que le traigan soluciones a los trabajadores, la vamos a pasar muy mal mucho tiempo. Es momento de actuar. Alejandro, para dejarte un poco tranquilo ya, el tema de las paritarias lo tienen cerrado ustedes, ¿están homologados o está todo en el aire todavía? Habíamos cerrado una paritaria anteriormente a del triunfo de este gobierno que garantizaba estar indexado, o sea, corrernos con la inflación mes a mes, cubrirla, Sí. hasta el mes de marzo inclusive, por alguna cláusula. A partir del 1 de marzo se vencía la paritaria anterior. Pasaron 2 meses, no tenemos ninguna propuesta. Hicimos un paro la semana pasada para que se movilice un poco la situación paritaria, porque 2 meses sin ningún aumento salarial te va destrozando el salario en forma rapidísima. Esta inflación que se celebra, de que ha bajado, es la más alta ola inflacionaria que hemos tenido desde el 91 hasta ahora, deteriora el salario en forma brutal, y le recordamos a todos una cosa, a todos los trabajadores por lo menos, que el salario nominal, no importa qué número cobremos, el tema es cuánto podemos comprar con él. Y si hay un 8,9% de inflación y no podés comprar, es que la inflación es altísima, Claro. porque los precios van mucho más altos que tu poder adquisitivo. Tengo que rescatar que el impuesto país es el doble del ingreso del trabajador. El impuesto país es más alto que todo lo que se gasta en los trabajadores para que vayan a cumplir sus tareas. No solo el salario, sino todo aquello de impuestos y demás que tienen sobre el propio salario. En otras palabras, este gobierno que dice esas cosas de que no se metería, no le gustan los impuestos ni nada, Sí. tiene un impuesto más alto que todo el costo laboral de la industria del neumático, y está generando las condiciones para que las patronales importen cubiertas en vez de fabricarlas. Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto, vamos a tratar de seguir el tema y bueno, y estar comunicándonos contigo nuevamente. Llamamos a todos los compañeros de diferentes sindicatos a acercarse a estas acciones que vamos a tener el viernes a las 15 horas. Vamos a estar en Virreyes manifestándonos, en Lavallol y en Merlo, donde están las plantas. Vamos a hacer grandes acciones para que esto se conozca. Gracias por difundir nuestro conflicto. Por favor. Hablamos con Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentinos, a raíz justamente de lo que están siendo los
los dedos en la empresa FATE, la empresa de neumáticos FATE, y bueno, y en toda la actividad justamente. Señores, 34 minutos pasaron de las 9.